La historia de Marta y María nos enseña acerca del equilibrio entre el servicio y la devoción. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Jesús era afecto a esta familia. Ellos vivían en Betania, Marta, María y su hermano Lázaro. Eh, Jesús, cuando viajaba hacia Jerusalén, él vivía en la provincia de Galilea, y cuando iba a Jerusalén por alguna de las fiestas, o sea, la Pascua o la que fuera, él no paraba en Jerusalén, sino que paraba en Betania, que quedaba 3 kilómetros de Betania de Jerusalén. Paraba en la casa de Marta, María y Lázaro. Marta y María eran dos hermanas que vivían en la aldea de Betania, un suburbio de Jerusalén. Parece que Marta era la hermana mayor, porque en el versículo 38 se nos dice que Marta recibió a Jesús en su casa. Y así Marta se sintió más inclinada a asumir las responsabilidades domésticas de cuidar la casa y atender a los huéspedes. Lo cierto es que las dos hermanas tomaron actitudes distintas ante la visita. Marta iba hacia un lado y hacia otro, procurando presentarle la mejor atención a Jesús, y María se había acomodado a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Entonces, Marta se quejó ante Jesús de que María no le estaba ayudando con los quehaceres de la cocina, y el Señor le recordó tiernamente: María ha escogido la mejor parte, o sea, sentarse a sus pies para aprender de él. Entonces, ¿qué podemos aprender de María y qué podemos aprender de Marta? Son dos personajes que tomaron distintas actitudes hacia Jesús, que personajes con los cuales muchos de nosotros nos podíamos identificar en nuestra relación con él. Marta se dedicó a escuchar a los pies de Jesús. Ella dio prioridad a la devoción. Entendía que estar a los pies de Jesús era el mejor lugar en el que podía estar, y ahí se ubicó. Ahí se dedicó a absorber cada palabra que Jesús pronunciaba. Mientras María iba de un lado hacia otro, con los preparativos, la comida, el servir, etcétera, etcétera. Entonces Jesús le dice: Marta, Marta, afanada estás entre muchas quehaceres, y María ha escogido la buena parte. ¿Qué podemos aprender de Marta? Marta deseaba honrar a Jesús, de modo tal que su servicio no le dejaba tiempo a la vida devocional. Servir a Jesús eh, por servir a Jesús estaba perdiendo sus enseñanzas. No podemos servir eficazmente si no dedicamos tiempo a estar a solas con el Señor. Estas son cosas que podemos aprender de estas dos hermanas que han dejado un modelo y un reflejo, casi un cuadro de lo que es la vida de iglesia en este tiempo. Como hijos de Dios y como personas que hemos dado una importancia especial al servicio, muchas veces somos tentados a tomar actitudes como la de Marta, y servir, 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 y descuidar el área de la devoción, descuidar el tiempo de estar con Él, de estar en intimidad, de poder estar con el Señor de la obra, simplemente por estar más tiempo en la obra. Que el Señor nos dé sabiduría en cuanto a esta enseñanza. Y fíjese qué relación, una y otra. El episodio anterior era el del buen samaritano, en el cual se podría desprender, y muchas personas que ponen mucho énfasis en el servicio, en la acción social, en ayudar a los otros, se basan en la historia del buen samaritano y hacen del buen samaritano su eslogan. Sin embargo, inmediatamente el Señor Jesús dice: tenés que ser equilibrado, ¿sí?
nos transporta del buen samaritano a este episodio y nos dice, tenés que ser equilibrado con tu servicio. El lugar que le das a los otros no puede ser mayor o no puede ser o no puede opacar el lugar que le das a Dios. Luego viene una serie de enseñanzas varias que las encontramos en Lucas, capítulo 11, del 1 al capítulo 12. Las pasamos rapidísimamente porque muchas se han repetido. ¿Y por qué Jesús repite estas enseñanzas? Yo creo que la principal razón fue porque era otro auditorio, porque eran enseñanzas que no las habían escuchado todos. Lucas ocupa una buena parte de su evangelio a registrar lo que Jesús enseñó en Perea, en la provincia de Perea, que queda del otro lado del río Jordán. Entonces, y probablemente hablar a Jesús a los 70 a los cuales comisionó. Obviamente, si los comisionó, antes de enviarlos le tiene que dar enseñanza, le tiene que dar un mensaje. Y vayan y lleven este mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, tiene que dar el mensaje. Tenía que ocupar tiempo con los 70 enseñanzas que tal vez nos pueden ser conocidas porque ya las leímos antes. ¿Por qué? Porque se repiten. Y por otro lado, nosotros, que no somos ni de los 12, ni de los 70, ni de los que escuchamos el Sermón del Monte, debemos considerar estas enseñanzas repetidas como enseñanzas importantes. Porque si Dios nos dice algo 2 veces, es porque es importante que lo aprendamos. Así que ocupa tiempo en leer estos pasajes. Luego Lucas capítulo 11, versículo 5, acá está registrada la parábola del amigo inoportuno. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Y os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esta parábola, si bien hay una serie de mensajes, de enseñanzas que se repiten, esta y algunas que vamos a mencionar salen solamente en Lucas, no están en otro lado, así que la consideramos. Acá Jesús nos está hablando acerca de la importancia de la oración, la importancia de la oración perseverante. Esta parábola nos enseña acerca de la perseverancia en la oración. El hombre pide un favor en un horario inoportuno y el dueño de casa se lo concede por su insistencia. No es que Dios esté cansado de que nosotros le pidamos cosas. Simplemente lo que hace Jesús es poner un contraste. Es decir, si alguien que es poco, dice, no me moleste, lo primero que te dice, no me molestes, ¿sí? Si alguien que considera tu petición una molestia, te concede lo que le pedís, cuánto más Dios, que te ama, que te valora, que quiere que estés con Él, que es bondadoso, con cuánto más Él va a responder nuestras peticiones. ¿Sí? No es, las parábolas no tenemos que interpretarlas de manera alegórica, ¿no? Si es decir, bueno, el dueño de casa es Dios, el otro somos nosotros. No, no, hay una enseñanza central. Si sos perseverante en la oración, Dios responde tu petición. La parábola del rico insensato. Vamos a considerar esta otra historia. Está en Lucas capítulo 12, del 13 al 21. Estas son bastante sencillas de interpretar, son historias y enseñanzas que las hemos visto muchas veces en nuestra vida cristiana. Por esas razones que la estamos pasando un poquito rápido. La parábola del rico insensato, Lucas 12, 13 dice,
Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús se niega a ser árbitro entre estos dos hermanos. ¿Por qué se negó? Porque él no vino a legislar ni a actuar de árbitro en asuntos seculares. Para eso están las autoridades seculares. Él vino con una misión mayor. ¿Sí? Jesús vino para que fuese posible el cambio de corazón. Esa es la realidad, que Él vino para que fuese posible el cambio de corazón. En ocasiones nos vamos a encontrar en una situación como esta y bueno, creo que el caso de Jesús es particular, porque Él tenía una misión, tenía poco tiempo. Si él hubiera respondido a las peticiones de toda la gente, tendría 88 años y todavía no habría sido crucificado. Entonces, él tenía una misión y la cumplió. A veces dentro del ámbito de la iglesia uno tiene que arbitrar entre hermanos, ¿sí? En cuestiones, porque el apóstol Pablo dice: no vayan a los tribunales seculares, no queda bien que un hijo de Dios le haga juicio a otro hijo de Dios. Entonces a veces nos vemos en la necesidad de afrontar ciertas situaciones simplemente para evitar un mal mayor. ¿Qué nos enseña esta parábola? Esta parábola es una advertencia contra la adversidad. Fíjese lo que dice el versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de vuestra avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces ahí está claro que la enseñanza de esta parábola es una advertencia contra la avaricia. Y luego cuesta la historia. ¿Sí? Y dice el versículo 16: ¿qué haré porque no tengo donde guardar mi fruto? Esto es lo que dice el rico insensato. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjese ahí como yo he marcado, he puesto un énfasis en los mí de este hombre, ¿no? Mis frutos, mis graneros, mis frutos, mi alma, todo era suyo. Y ese fue uno de los errores, hemos puesto todos los errores de este hombre luego del texto bíblico. Él pensaba que sus bienes eran suyos, sin reconocer a Dios. No le daba participación a Dios, siendo que la idea de Dios ha sido que nosotros seamos administradores y no dueños de lo que poseemos. Era egoísta y avaro. Quería más y más y más. Y eso es un error grave. No tenía interés en Dios. No tenía interés en Dios. En ningún momento lo menciona. Y no se preocupaba por la eternidad. Se preocupaba por tener mucho en este tiempo. Y no se preocupaba por tener en el siglo venidero. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para aprender de este hombre. Vamos a hacer una pausa en este punto y luego seguimos